No hay duda de que 1941 fue un año crucial, lleno de acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial para Adolf Hitler y todos aquellos que se oponían a él. Con Francia ahora controlada por los alemanes, Gran Bretaña se había quedado sola para luchar, soportando todo el peso del ataque nazi. Sin embargo, contra todo pronóstico, lograron capear el temporal, y en abril, Alemania cambió de táctica y recurrió al bombardeo de los puertos marítimos británicos, en lugar de atacar las ciudades y pueblos del país, en un intento por dominar el mar tras perder la batalla de Inglaterra en 1940. En el Mediterráneo, Alemania recibió un duro golpe de los aliados en la batalla de Matapán, pero con el gran favorito de Hitler, el general Erwin Rommel, iniciando su marcha hacia el territorio controlado por los aliados en el norte de África, el conflicto mundial se estaba extendiendo. Las fuerzas italianas bajo el mando de Mussolini también se habían visto envueltas en la campaña del norte de África, lo que dificultaba la labor de los británicos en Somalilandia y Etiopía. Para el primer ministro británico, Winston Churchill, que ya había demostrado ser un digno adversario de Adolf Hitler, era vital conseguir el apoyo de Estados Unidos, y aunque el presidente Roosevelt había hecho todo lo posible, el pueblo estadounidense seguía oponiéndose firmemente a entrar en guerra para luchar junto a los aliados. Aún así, Adolf Hitler sabía que le esperaba una gran batalla con Churchill al otro lado del Canal de la Mancha, pero por si fuera poco, el Führer alemán estaba dispuesto a mirar hacia el este, hacia Rusia, la nación con la que había firmado un pacto de no agresión antes de invadir Polonia en 1939. ¿Se atrevería Hitler a incumplir su palabra y atacar la Unión Soviética antes de completar sus planes de invadir Gran Bretaña? Los acontecimientos de abril, mayo y junio de 1941 estaban a punto de responder a esta pregunta y a muchas otras. Al amanecer del 1 de abril, se avecinaban tiempos difíciles para los aliados en el norte de África. Rommel, que se haría más conocido como el zorro del desierto por sus astutas estrategias en el desierto, ya había comenzado su despiadado asalto a las líneas aliadas. El Afrika Korps alemán tomó rápidamente la delantera y las tropas británicas encargadas de defender el territorio se retiraron. Rommel se sorprendió gratamente por la facilidad con la que esto sucedió y movió sus tropas hacia Bengasi, donde el 3 de abril tomó la segunda ciudad más importante de Libia. Animado, Rommel pronto puso su mirada en Tobruk como preludio del avance alemán hacia Egipto. El norte de África y Oriente Medio fueron escenarios de intensa actividad durante esta fase de la Segunda Guerra Mundial, ya que todas las partes en conflicto luchaban por mantener el acceso a los suministros de petróleo, y los partidarios del eje en países como Irak suponían un verdadero desafío para los aliados. Y mientras la causa nazi avanzaba, sus compatriotas alemanes lograban importantes avances en Europa. El 6 de abril, las fuerzas empleaban sus tácticas de guerra relámpago, increíblemente exitosas, allá donde iban, y las tropas aliadas estacionadas en Grecia fueron rápidamente derrotadas. Una vez más, los aliados se vieron obligados a retirarse y el dominio de Hitler aumentaba día a día. Las primeras semanas de abril de 1941 fueron fascinantes desde el punto de vista de la estrategia militar. Mientras Hitler aceleraba sus planes para invadir Rusia, fue Winston Churchill quien ordenó a Sir Stafford Cripps, embajador británico en Moscú, que entregara un mensaje a Joseph Stalin advirtiéndole de un posible ataque alemán. We've got to try and help the Russians in every way that we can to make ready to meet the spring offensive of Hitler. Solo unas semanas más tarde, Churchill advirtió a Stalin en persona de los planes de Hitler, basándose en los informes de inteligencia ultra, pero en ese momento el líder ruso ya se estaba preparando, reclutando tropas adicionales para defender las fronteras de la nación y trayendo refuerzos para proteger Moscú. Y mientras Churchill y Stalin estaban completamente ocupados, Hitler rápidamente hizo un pacto con los japoneses,
prometiéndoles que si se veían en conflicto con los Estados Unidos, algo que parecía cada vez más probable, Alemania se uniría a ellos para declarar la guerra a América. Los soviéticos firmaron un tratado similar con Yugoslavia en caso de un ataque alemán, mientras que, para complicar aún más las cosas, Japón y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión de 5 años. Con tantas maniobras tácticas y cambios de lealtades, era difícil para cualquiera predecir lo que iba a suceder a continuación, pero para aquellos que eran el objetivo de Adolf Hitler, la amenaza más inminente era lo único por lo que tenían tiempo de preocuparse. En Irlanda del Norte, Belfast sufrió un brutal ataque alemán, con la Luftwaffe sembrando el terror desde los cielos. Irónicamente, Belfast fue golpeada por uno de los bombardeos aéreos más devastadores de la guerra, el domingo de Pascua, 15 de abril, en lo que debería haber sido un día de paz y celebración. Más de 200 aviones alemanes ametrallaron la ciudad y, mediante una combinación de bombas explosivas e incendiarias estándar, se cobraron la vida de 900 personas e hirieron a más de 1.500. Para los alemanes, las bajas fueron escasas, ya que no se dispararon cañones antiaéreos porque se creía que los cazas de la RAF estaban en la zona, aunque en realidad nunca se habían movilizado. Mientras tanto, en África, Rommel seguía avanzando rápidamente, pero a pesar de sus avances, detuvo a sus tropas en el fuerte de Tobruk, que estaba destinado a convertirse en un campo de batalla para muchos enfrentamientos militares en los meses siguientes. Entre el 13 y el 15 de abril, parecía que los nazis iban camino de otra fácil victoria, ya que sus tanques avanzaban rápidamente hacia la ciudad. Pero sus tanques quedaron atrapados cuando los aliados aprovecharon la situación, lo que marcó el comienzo de un asedio cuyo resultado nunca iba a ser una conclusión previsible. Los alemanes también estaban muy activos al otro lado del Mediterráneo, ya que Hitler planeaba atacar la isla de Creta, en lo que se denominaría Operación Mercurio. Esto consolidaría su posición tras haber atacado ya el territorio continental griego y privaría a los británicos de una base conveniente en la isla, ya que el 24 de abril Grecia se había rendido por completo a los nazis, y la decisión de Hitler de atacar Creta era el siguiente paso lógico. Y aún así las maniobras políticas continuaron. Roosevelt propuso trasladar parte de la flota estadounidense al Océano Atlántico, y Winston Churchill se mostró dispuesto a apoyar la medida. Aunque los estadounidenses aún no se habían unido plenamente a los aliados en el esfuerzo bélico, su contribución desde fuera era inestimable. Ahora era casi imposible para los aliados predecir el siguiente movimiento de Hitler, y naturalmente, Winston Churchill seguía muy preocupado por la posibilidad de una invasión nazi a gran escala de Gran Bretaña. De hecho, hubo quienes sugirieron que las tropas británicas abandonaran la lucha en Oriente Medio y regresaran para proteger su patria. Pero Churchill se opuso a la idea, y seguramente se sintió animado por la noticia de que los italianos se habían rendido en África Oriental, lo que permitió a Haile Selassie regresar a la capital de Etiopía, Addis Abeba, y recuperar su trono. La marea estaba cambiando lenta pero seguramente en muchas direcciones diferentes, y a medida que avanzaba, mayo de 1941, se avecinaban algunas sorpresas asombrosas. Una de las más increíbles de todas se produjo el 10 de mayo, cuando el segundo al mando de Hitler, Rudolf Hess, fue descubierto con un tobillo roto en un campo escocés. Curiosamente, a pesar de su larga y leal devoción por Hitler, Hess había sido a menudo ignorado, ya que los elogios se prodigaban a sus rivales más vociferantes por la atención del Führer, Hermann Göring y Joseph Goebbels.
Aunque existen todo tipo de teorías conspirativas, se cree que el descontento con el liderazgo de Hitler llevó a Hess a emprender una misión en solitario, volando a Gran Bretaña para negociar un acuerdo pacífico con Winston Churchill que pusiera fin a las hostilidades. En ese momento, la resistencia alemana estaba creciendo y ya se estaba preparando para asesinar a Adolf Hitler, por lo que Hess no era el único que pensaba que los días del Führer estaban contados. Cuando Hitler se enteró de que el avión de Hess había despegado, envió cazas para impedir que llegara a su destino. Hess consiguió llegar a Escocia antes de tener que saltar en paracaídas, lo que le provocó una fractura en el tobillo. Para Hess, la guerra terminó tras permanecer prisionero de los británicos hasta los juicios de Nuremberg y finalmente fue enviado a la prisión de Spandau, en Berlín, donde permaneció hasta su muerte en 1987. Pero para la Luftwaffe, el 10 de mayo resultó ser un día muy ajetreado, ya que después de que Hess realizara su aterrizaje de emergencia en Escocia, un total de 515 bombarderos atacaron Londres, alcanzando directamente varios de los grandes monumentos de la ciudad, como el Museo Británico, el Parlamento y el Palacio de San Jaime. El número de víctimas alcanzó proporciones asombrosas, lo que lo convirtió en el mayor número de muertos en un solo ataque durante toda la guerra, con un ES de 1.364 vidas, mientras que más de 1.600 personas resultaron heridas. Una de las razones del gran número de víctimas fue la falta de refugios antiaéreos para gran parte de la población de la ciudad. Había refugios públicos disponibles, aunque el gobierno era reacio a proporcionar demasiados, por temor a que la gente se volviera demasiado dependiente de la ayuda gubernamental. En consecuencia, se animó a las familias, con la provisión de materiales subvencionados, a construir sus propios refugios, dejando que aquellos que no podían hacerlo tomaran sus propias medidas para utilizar las estaciones del metro de Londres como refugio durante los bombardeos. Aunque las pérdidas sufridas por la población de Londres aquella fatídica noche fueron sin duda devastadoras, hubo algún consuelo. Las defensas aéreas británicas habían mejorado mucho y los alemanes no iban a poder seguir infligiendo tales daños sin pagar un precio. En ese momento del conflicto, el promedio de bajas de aviones de combate nazis por ataque había aumentado de solo 28 en enero de 1941 a 128 a mediados de mayo. A pesar de ello, se produjeron grandes avances tecnológicos, tanto en tierra como en el aire, para los británicos. El radar permitía a las tripulaciones de tierra estar preparadas mucho antes de que comenzaran los ataques, y gracias al radar aerotransportado instalado en algunos aviones británicos, los pilotos de la RAF podían enfrentarse con éxito al enemigo, especialmente por la noche, cuando la visibilidad era muy reducida. A diferencia de Belfast, Londres también contaba con un gran contingente de baterías antiaéreas, lo que permitía un fuego constante contra la Luftwaffe, lo que sin duda contribuyó en gran medida a reducir la eficacia de la Fuerza Aérea Alemana. Los ataques aéreos de Hitler contra sus enemigos, utilizando una lluvia de bombas incendiarias para paralizar la industria y destruir viviendas con el fin de quebrantar el espíritu de la población, le habían reportado un gran éxito, pero los londinenses eran de otra pasta. Lamentablemente, en Belfast, el bombardeo de una importante planta de abastecimiento de agua había provocado que la presión no fuera suficiente para combatir los incendios, pero Londres no sufrió esa dificultad y las brigadas trabajaron sin descanso para evitar que los incendios se propagaran. Como muchos de los miembros de los servicios de emergencia estaban ahora luchando por su país, los voluntarios ocuparon su lugar y los miembros de la Guardia Nacional desempeñaron un papel crucial para evitar que Londres ardiera. Y había mucho trabajo por hacer,
por lo que, además de los bomberos y los socorristas, estos valientes voluntarios también asumieron tareas como correr para los scouts del bombardeo, que se encargaban de guiar a los camiones de bomberos y las ambulancias a través de las peores llamas y los escombros para llegar hasta los heridos. Tras este ataque a Londres, otra oleada de bombarderos de la Luftwaffe atacó Birmingham solo 6 días después, afortunadamente con muchos menos daños. A lo largo de los bombardeos, las ciudades británicas y su población sufrieron algunos de los ataques más destructivos de cualquier conflicto hasta la fecha. Sin embargo, no fueron la única nación atacada de esta manera durante la Segunda Guerra Mundial, y a medida que la guerra se decantaba a favor de los aliados, los bombarderos británicos y estadounidenses atacaron ciudades alemanas con consecuencias igualmente terribles. El bombardeo aéreo fue uno de los actos de guerra más devastadores utilizados a lo largo del conflicto entre los aliados y las potencias del eje. Si bien el bombardeo táctico de las tropas había sido el objetivo principal de las fuerzas aéreas antes de la Segunda Guerra Mundial, estos ataques terroristas más estratégicos se convirtieron rápidamente en algo habitual. Centrarse en destruir la industria y paralizar la economía de un país era una consideración importante, mientras que aterrorizar a la población civil y quebrantar su espíritu era otro objetivo fundamental. Para los británicos, mantener alta la moral era de vital importancia, independientemente de lo que les lanzaran los bombarderos alemanes, y Winston Churchill era sin duda un maestro a la hora de levantar el ánimo de la nación. Dondequiera que iba a visitar ciudades bombardeadas, la gente salía a vitorearlo, y Churchill era capaz de hacer sentir incluso a aquellos que lo habían perdido todo, que sus sacrificios no habían sido en vano. Si se analiza más detenidamente lo que ocurrió en Plymouth, se comprueba lo mortíferas y eficaces que eran las tácticas de bombardeo aéreo de Hitler. Durante los implacables bombardeos sobre la ciudad, ni siquiera los refugios antiaéreos garantizaban la seguridad, y cuando un refugio comunitario recibió un impacto directo, murieron 72 personas y familias enteras quedaron aniquiladas. No es de extrañar que a principios de mayo se pusieran en marcha planes para evacuar a los niños de la ciudad, que fueron enviados a la relativa seguridad del norte de Cornualles el 3 de mayo, al día siguiente de la visita de Churchill. La buena gente de Plymouth había soportado el terrible impacto de un ataque sostenido de la Luftwaffe, pero, al igual que el resto del pueblo británico, se negó a dejarse intimidar. Cuando la directora de una escuela local clavó un cartel de madera sobre la puerta de una iglesia muy dañada, en el que simplemente se leía Resurgam, resumió el estado de ánimo de Plymouth, ya que esta palabra latina se traduce literalmente como resurgiré, y mientras Churchill se abría paso entre los escombros de Plymouth, su determinación de mantenerse firme contra Hitler debió de reforzarse al animar a los supervivientes, asegurándoles que Plymouth, al igual que toda la nación, resurgiría. Pero con ciudades británicas como Londres, Belfast y Plymouth, por mencionar solo algunas, sufriendo bombardeos tan intensos, era inevitable un contraataque contra los alemanes. A lo largo de abril y principios de mayo, Hamburgo y Berlín fueron bombardeadas repetidamente por la RAF, aunque no pudieron infligir el mismo daño que la Luftwaffe había causado a las ciudades británicas. Sin embargo, al igual que Hitler había intentado quebrantar el espíritu británico con los bombardeos, la RAF sin duda minó la moral alemana, aunque los ataques causaran relativamente pocos daños. Desde la perspectiva británica, cuando el jefe del Estado Mayor del Aire, Sir Charles Portal,
declaró que si se conseguía sacar a 4 millones de personas de sus camas y llevarlas a refugios, merecía la pena. Resumió el objetivo de la misión, teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponía la RAF en aquel momento. Ser capaz de bombardear ciudades tan lejanas como Berlín era de hecho un concepto nuevo para la RAF, ya que hasta ese momento sus aviones simplemente no tenían ese alcance sin necesidad de repostar. Sin embargo, gracias al desarrollo de bombarderos de mayor alcance, esto se había convertido en una posibilidad desde principios de 1940, aunque sin duda estos ataques llevaron a la RAF al límite de su tecnología. En consecuencia, estos ataques contra ciudades alemanas tuvieron que llevarse a cabo durante los meses de verano, cuando las horas de luz eran más largas, pero esto hacía que los aviones aliados fueran mucho más susceptibles de ser detectados por las defensas enemigas. No sería hasta 1942 cuando la RAF dispondría de los recursos necesarios para bombardear eficazmente las ciudades alemanas, y aún más tiempo antes de que los implementaran por completo. Mientras tanto, en el norte de África continuaba el asedio de Tobruk, pero el jefe del mando británico en Oriente Medio, el general Archibald Wavell, vio una oportunidad inesperada. Con tantas tropas del eje involucradas en el asedio, había un frente defensivo débil entre Egipto y Libia, y Wavell, rápido en tomar la iniciativa, instigó la Operación Brevity el 15 de mayo. El objetivo principal sería adquirir este territorio, empujando a Rommel y a los alemanes hacia atrás, desde la frontera entre Egipto y Libia, y luego lanzar una ofensiva sobre Tobruk. La primera parte de la ofensiva consistió en tomar el paso de Halfaya, controlado por los italianos, que era un lugar estratégico importante tanto para las fuerzas aliadas como para las del eje. En la mañana del día 15, a pesar de la fuerte oposición italiana, los aliados tomaron el paso estratégicamente vital, y sumiendo a los comandantes del eje en un estado de confusión, tomaron la delantera. Sin embargo, a medida que los aliados avanzaban, los alemanes se apresuraron a enviar refuerzos a la zona de combate, sin perder su control sobre Tobruk. Los combates fueron muy reñidos en condiciones difíciles, y el número de bajas aliadas comenzó a aumentar drásticamente. Dado el éxito de Rommel en los meses anteriores, sería muy difícil conseguir refuerzos aliados, y en lugar de sufrir más pérdidas, se decidió poner fin a la Operación Brevity. Al retirarse al paso de Halfaya, los aliados hicieron todo lo posible por mantener esta posición estratégica, pero para Rommel, la Operación Brevity le había alertado de la importancia de este paso. Este proporcionaba a quien lo controlaba una ruta de suministro segura a través de la región, y los aliados no pudieron mantenerlo durante mucho tiempo, ya que los alemanes lanzaron la Operación Escorpión para recuperarlo el 27 de mayo, revirtiendo así todas las ganancias territoriales que se habían obtenido como resultado de la Operación Brevity. Aunque la conquista de África siempre había sido una parte muy importante del plan maestro nazi, Hitler siempre había sabido que neutralizar la amenaza que representaba la Armada Británica era igualmente importante. El objetivo principal de la batalla de Inglaterra en 1940 había sido destruir los aviones de combate de la RAF para impedir que acudieran en ayuda de los acorazados británicos cuando Alemania estuviera lista para una invasión a gran escala. De hecho, Hitler
había comenzado a construir buques de guerra para igualar a los de la Armada Británica a principios de la década de 1930, y cuando el orgullo de la Armada alemana, el Bismarck, fue enviado el 19 de mayo de 1941, era la primera salida operativa del barco. La misión del Bismarck era interceptar y destruir los convoyes aliados que transitaban entre Norteamérica y Gran Bretaña. Con la presencia de los submarinos alemanes, los barcos aliados corrían graves riesgos, sobre todo porque los servicios de inteligencia británicos no podían rastrear las posiciones del enemigo. Sin embargo, el 9 de mayo se vislumbró un rayo de esperanza, ya que cuando las fuerzas aliadas abordaron un submarino alemán capturado, pudieron recuperar una máquina de cifrado Enigma y los libros de códigos alemanes. Una vez en manos de la inteligencia británica, con los descifradores de códigos en Bletchley Park, en el corazón de la campiña inglesa, las perspectivas de los aliados en el Atlántico mejoraron drásticamente, ya que se descifraron las transmisiones de radio codificadas alemanas, lo que permitió a los barcos británicos y estadounidenses saber dónde les esperaba el enemigo. Cuando el Bismarck, junto con el Prinz Eugen, un crucero pesado alemán, intentaron abrirse paso hacia el Atlántico, fueron avistados por la Armada Real Británica y comenzó la batalla del Estrecho de Dinamarca. La principal víctima del enfrentamiento fue el buque insignia de la Flota Nacional Británica, el HMS Hood, y cuando la noticia llegó a Winston Churchill en Londres, este exigió airadamente que se persiguiera y hundiera al barco alemán responsable, el Bismarck. Dos días más tarde, mientras el Bismarck se dirigía a un lugar seguro, los aviones del HMS Ark Royal atacaron el barco enemigo y la nave dañada se convirtió en un blanco fácil. El 27 de mayo fue finalmente hundido y por fin el pueblo británico, aún convulsionado por los efectos del bombardeo, tuvo algo que celebrar. La captura de la máquina Enigma alemana y el posterior descifrado de los últimos códigos enemigos resultaron ser de gran beneficio para la navegación aliada, pero las implicaciones fueron mucho más amplias. Cuando se pusieron en marcha los planes de Adolf Hitler para la Operación Mercurio, la invasión de Creta, gracias a Ultra, el descifrado del código Enigma, los aliados ya sabían que el ataque era inminente. Con la ayuda de la población civil de la isla, los aliados lucharon ferozmente para resistir la invasión aérea alemana e infligieron grandes pérdidas a los paracaidistas nazis. De hecho, al final del primer día, el 20 de mayo, parecía que los aliados tenían la ventaja, pero la batalla estaba lejos de terminar, y debido a un malentendido, los alemanes lograron tomar el aeródromo de Maleme, al oeste de la isla, lo que significaba que podían enviar refuerzos por aire y abrumar a los aliados. Después de 10 días, los alemanes obtuvieron la victoria, y el general Wavell no tuvo más remedio que autorizar la evacuación aliada de Creta, dejando la isla bajo control nazi. Sin embargo, aunque Hitler decidió que no habría más operaciones aerotransportadas a gran escala, debido a las grandes pérdidas alemanas al comienzo de la batalla de Creta, los aliados quedaron muy impresionados y comenzaron a plantearse el uso de paracaidistas en el futuro, creando sus propias divisiones aerotransportadas. Mientras todas las miradas se centraban en la guerra en Europa,
La tensión también iba en aumento en Extremo Oriente. Cuando se declaró la guerra en 1939, los japoneses ya estaban en guerra con China desde 1937 en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, lo que tuvo consecuencias de gran alcance. Allí donde el ejército imperial japonés instigaba el conflicto, tanto el personal militar como la población civil se enfrentaban al régimen más brutal. Apenas unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había impuesto sanciones a Japón tras el bombardeo terrorista de la ciudad china de Chongqing en mayo de 1939, en el que murieron más de 5.000 civiles en solo 2 días. Se impuso un embargo a la exportación de piezas de motores de avión a Japón desde Estados Unidos, y a medida que pasaba el tiempo y los japoneses no daban señales de detener su implacable búsqueda del dominio del lejano oriente, era inevitable que se impusieran nuevas sanciones. Las noticias de un ataque anterior de los japoneses contra la ciudad de Nanjing, donde se cometieron las atrocidades más espantosas contra la población civil, también habían llegado a Occidente, y además de imponer sanciones contra los japoneses, el presidente Roosevelt también había estado proporcionando ayuda a China. Durante la Segunda Guerra Mundial, Chongqing sufrió numerosos ataques japoneses, y mientras Alemania y Rusia se preparaban para una encarnizada batalla, los japoneses volvieron a bombardear la ciudad. El 5 de junio, la población civil, prácticamente indefensa, fue blanco de los ataques de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa, que realizó más de 20 incursiones sobre la ciudad y la bombardeó sin descanso durante más de 3 horas. No se registró el número real de víctimas, pero unos 4.000 residentes locales murieron asfixiados tras derrumbarse el túnel en el que se habían refugiado, quedando atrapados bajo tierra. Para el pueblo chino, al igual que para los de cualquier nación conquistada por los japoneses, aquellos fueron tiempos verdaderamente terribles, con la política japonesa de las 3 todo, matar a todos, quemar todo, saquear todo, sin dar cuartel, y para los estadounidenses, que aún se mantenían al margen del conflicto, las alarmas sobre el comportamiento bárbaro de Japón sonaban ahora alto y claro. Pero por el momento, los poderosos Estados Unidos tuvieron que contentarse con sanciones cada vez más severas y un embargo comercial contra Japón. El petróleo pronto se convertiría en un problema importante, ya que los estadounidenses se preparaban para dejar de suministrarlo a los japoneses, que por supuesto no tenían recursos naturales propios. Necesitaban desesperadamente el petróleo estadounidense para mantener en marcha los engranajes de su maquinaria militar, algo de lo que el presidente Roosevelt era muy consciente. Sin embargo, acorralar a los japoneses tendría consecuencias que nunca hubiera podido imaginar. Mientras Japón seguía siendo una presencia ominosa en Oriente, Roosevelt también estaba preocupado por la evolución de la guerra en Europa, al oeste. El pueblo estadounidense se había opuesto ferozmente a entrar en guerra contra la Alemania nazi, pero mientras los británicos seguían luchando contra los bombardeos y los ataques aéreos, la opinión pública sobre la guerra en Europa había comenzado a ablandarse un poco. Las emisiones diarias de radio ofrecían a los estadounidenses la oportunidad de seguir los avances con extraordinario detalle. Los reportajes se realizaban a menudo a pie de calle, mientras los londinenses corrían hacia los refugios antiaéreos, y aunque la determinación británica seguía siendo tan firme como siempre, el pueblo estadounidense comenzó a sentir un profundo respeto por la asediada nación. La Batalla de Inglaterra, que tuvo lugar durante el verano de 1940, también sirvió de inspiración a muchos estadounidenses, ya que la valentía de la RAF cautivó la imaginación del público. Cientos de ciudadanos estadounidenses comenzaron a alistarse como voluntarios en la RAF con la esperanza de contribuir a detener a Hitler y garantizar que el nazismo no se convirtiera en una fuerza dominante en el mundo.
Incluso actores famosos se alistaron para aportar su granito de arena. James Stewart se inscribió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a principios de 1941 y Clark Gable lo hizo un año después. Pronto el apoyo a los británicos aumentó hasta tal punto que se implementó un sistema de toda la ayuda menos la guerra, que proporcionaba un respaldo muy necesario a los aliados. A principios de 1941, Churchill había pedido ayuda a Roosevelt, implorando al presidente estadounidense que nos diera las herramientas y nosotros terminaríamos el trabajo, y en marzo el Congreso aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo. También se enviaron buques de guerra estadounidenses para escoltar a los barcos mercantes aliados que cruzaban el Océano Atlántico, de modo que los suministros tan necesarios pudieran llegar al territorio británico, mientras los submarinos nazis seguían merodeando por los mares. El apoyo a la guerra en Europa se amplió aún más cuando se tomaron medidas para congelar las finanzas alemanas e italianas. A medida que los nazis avanzaban por los países y ciudades de Europa, se apoderaban del oro de muchos bancos y, lo que es aún más inquietante, confiscaban el dinero y las posesiones de las víctimas de los campos de concentración y otros civiles. Gran parte de lo que habían robado se almacenaba ahora en Estados Unidos y constituía una parte importante de su financiación durante la guerra. Cuando el 14 de junio se congelaron todos los activos de alemanes e italianos en Estados Unidos, esto supuso un duro golpe para los nazis, ya que las tensiones a escala mundial seguían aumentando. Sin embargo, aunque el presidente estadounidense hizo todo lo posible por ayudar a Gran Bretaña y a los aliados, muchos de sus compatriotas se oponían firmemente a las medidas de Roosevelt para ayudar en la guerra europea. Personalidades públicas como Charles Lindbergh, el famoso aviador estadounidense, creían que la guerra con Hitler era un asunto europeo y que el verdadero enemigo de Estados Unidos era la Rusia comunista. Creía que enviar una fuerza considerable en ayuda de los británicos dejaría a Estados Unidos expuesto a los ataques de la Unión Soviética, lo que, según él, provocaría la destrucción de la civilización occidental. Pero Lindbergh no podía estar más equivocado, porque mientras Gran Bretaña se preparaba para la invasión que Hitler había prometido tras el bombardeo aéreo de la Luftwaffe, la Unión Soviética estaba a punto de convertirse en la siguiente víctima del plan maestro de Adolf Hitler para dominar el mundo. A pesar del pacto de no agresión firmado entre la Unión Soviética y Alemania en agosto de 1939 y de su invasión conjunta de Polonia, Hitler siempre tuvo en mente una campaña oriental. Su percepción de la Unión Soviética era la de una nación poblada por eslavos étnicos, gobernada por maestros judíos bolcheviques. Ya a mediados de la década de 1920, el libro de Hitler, Mein Kampf, presentaba su visión del orden mundial, e incluso en aquellos primeros días de su ascenso a la fama, había afirmado que el destino de Alemania era volverse hacia el este, como había hecho 600 años antes. En consecuencia, bajo la dirección de Hitler, los nazis dieron prioridad al asesinato, la deportación o la esclavitud de las poblaciones rusas y otras eslavas, con el fin de repoblar sus tierras natales con pueblos germánicos de sangre pura. Sin embargo, por muy fuerte que fuera el odio de Hitler hacia los judíos y los bolcheviques, había otras fuerzas impulsoras que motivaban su persistente deseo de conquistar naciones al este de Alemania, así como al oeste. Sin duda, Hitler reconocía la enorme riqueza de la Unión Soviética, una tierra rica en recursos preciosos, que estaba convencido de que podía servir al Tercer Reich como lo había hecho la India para los británicos. Así que, mientras Stalin seguía reforzando su ejército rojo utilizando los mismos materiales que Alemania codiciaba para su esfuerzo bélico, la urgencia de un ataque en el frente oriental comenzó a crecer.
El hecho de que Stalin controlara materiales vitales para la maquinaria bélica nazi distaba mucho de ser ideal para Hitler, y cuando el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov visitó Berlín en noviembre de 1940, la inquietud del Führer por el poder ruso se intensificó. Con la Unión Soviética en una posición económica tan fuerte, Hitler se dio cuenta de que podría verse obligado a ceder a cualquier demanda que Stalin decidiera plantear, y estaba decidido a no perder ni un momento en sus preparativos para una campaña en el este. El 18 de diciembre de 1940, Hitler ordenó la directiva del Führer número 21, y desde la declaración inicial quedó claro que iba en serio. Las Fuerzas Armadas de Alemania deben estar preparadas, incluso antes de que concluya la guerra con Inglaterra, para derrotar a la Rusia soviética en una campaña rápida. La campaña recibiría el nombre en clave de Operación Barbarroja, en honor al rey alemán medieval y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, e incluso Hitler tuvo que reconocer que sería una lucha monumental entre dos visiones del mundo opuestas. Hitler era consciente de que, para que la campaña tuviera éxito, el momento era fundamental. Tendría que ser una táctica de guerra relámpago a toda velocidad, porque no solo el Ejército Rojo sería extremadamente peligroso una vez que comenzara a contraatacar, sino que, si Rusia no había sido conquistada al comienzo del invierno, el frío intenso se convertiría en un factor importante. En su propio territorio, en condiciones extremas, el Ejército Rojo tendría la ventaja. Se desplegaron rápidamente aviones de reconocimiento alemanes para inspeccionar el vasto territorio soviético con el fin de recabar información, y mientras los generales nazis se afanaban en formular planes de batalla, las tropas de Hitler comenzaban a concentrarse en Polonia. Como se ha mencionado anteriormente, el primer ministro británico, Winston Churchill, había intentado por diversos medios advertir a Stalin del inminente ataque, pero al igual que Churchill no confiaba en Stalin, el líder ruso sentía exactamente lo mismo por su homólogo británico. Además, por supuesto, Stalin era muy consciente de la dependencia de Alemania de los recursos rusos, y en consecuencia, no creía posible que Hitler tomara una medida tan precipitada. Mientras tanto, él y sus generales habían acordado una estrategia para el audaz avance. 3 grupos separados del ejército atacarían a lo largo de las antiguas rutas históricas de invasión, ya que los alemanes no eran los primeros en tener ambiciones de conquistar Rusia. El emperador Napoleón había intentado una invasión similar en 1812, y aunque llegó a Moscú, al final la fuerza de los rusos, combinada con el crudo invierno, le llevó a una humillante derrota. Sin embargo, Hitler creía que podía triunfar donde Napoleón había fracasado. El grupo de ejércitos norte alemán recibió la orden de marchar a través de los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, y avanzar hacia el norte de Rusia con el objetivo de tomar o destruir la ciudad de Leningrado. El grupo de ejército centro de Hitler tendría la misión de avanzar hacia Smolensk y luego Moscú, marchando a través de la región que hoy se conoce como Bielorrusia. Mientras tanto, el grupo de ejército sur debía atacar el corazón agrícola y densamente poblado de Ucrania, tomando Kiev antes de continuar hacia el este, hasta el río Volga y la rica región petrolera del Cáucaso. Y mientras mayo de 1941 llegaba a su fin, era evidente que bombardear Gran Bretaña para someterla con el Blitz no estaba funcionando. La ocupación alemana de la nación insular era, al menos por el momento, poco probable, y Adolf Hitler buscó formas alternativas de poner a Winston Churchill y al pueblo británico a raya. Por extraño que pueda parecer ahora,
Los planes de Hitler para atacar Rusia se concretaron con un creía que si Alemania demostraba su poderío derrotando al ejército rojo de Stalin, los británicos se verían intimidados y capitularían pacíficamente ante cualquier exigencia que el Führer pudiera hacerles. Sin embargo, en realidad, el ataque a Rusia estaba destinado a dar un respiro a Gran Bretaña, ya que los recursos se redirigieron hacia el este. A pesar de la firme convicción de Stalin de que Hitler no iba a atacar la Unión Soviética, las pruebas sugerían rápidamente que el líder ruso estaba siendo ingenuo. Como sus comandantes, incluido el extremadamente competente mariscal Zhukov, le instaban a actuar, Stalin finalmente cedió a sus peticiones de refuerzos y comenzó a mover divisiones del Ejército Rojo en preparación. Además, a finales de mayo, Stalin movilizó a 800.000 fuerzas de reserva, pero siguió creyendo que Hitler no atacaría. Todo ello benefició a los alemanes durante las primeras semanas de junio de 1941, e incluso cuando el embajador alemán en Moscú informó al jefe de asuntos internacionales soviéticos de que Hitler tenía la intención de declarar la guerra a Rusia. El 22 de junio, Stalin desestimó el informe como desinformación. Apenas unos días después, Hitler emitió nuevas directivas para preparar el ataque contra los soviéticos. La industria armamentística alemana se centraría en la Armada y la Fuerza Aérea en el Mediterráneo y Asia Occidental, donde las tropas nazis continuarían luchando en Egipto y Turquía, mientras se ponían en marcha planes para capturar Gibraltar. Hitler también recibió buenas noticias del norte de África, ya que la operación Battle Axe lanzada por los británicos para intentar levantar el sitio de Tobruk solo duró 3 días, entre el 15 y el 17 de junio, y fracasó estrepitosamente. Con la confianza de Hitler en aumento, se firmó un tratado de no agresión con Turquía, mientras se ultimaban los preparativos para la Operación Barbarroja. Sin embargo, la presión no solo aumentaba en el teatro de guerra europeo. Roosevelt y el gobierno estadounidense habían suspendido para entonces las exportaciones de petróleo a Japón desde la costa este y los puertos del Golfo, una medida que dejaría al ejército japonés en una situación precaria, sin un suministro viable de combustible al que recurrir, pero las consecuencias de las sanciones estadounidenses aún tardarían meses en llegar, y Stalin y los rusos estaban a punto de recibir el golpe de su vida. En las primeras horas del domingo, 22 de junio, tal y como se había advertido previamente a los rusos, la Operación Barbarroja comenzó con el bombardeo de las principales ciudades soviéticas por parte de la Luftwaffe. En tierra, unos 3 millones de soldados alemanes entraron en acción, con el elemento sorpresa definitivamente de su lado. Cuando la noticia de la invasión llegó a Stalin, evidentemente le costó mucho creer lo que estaba sucediendo, a pesar de las 90 advertencias separadas que había recibido sobre las intenciones de Hitler desde julio de 1940. De hecho, cuando el mariscal Zhukov llamó por teléfono para hablar directamente con Stalin, el líder ruso permaneció completamente en silencio, según todos los testimonios. Zhukov le preguntó, ¿ha entendido lo que le he dicho, camarada Stalin? Y cuando quedó claro que no era así, Zhukov tuvo que repetirle toda la información. Consolidando su posición, la Luftwaffe también llevó a cabo un amplio reconocimiento, vigilando la respuesta soviética, y tras haber destruido casi 4.000 aviones rusos en los 3 primeros días, pudo apoyar a las tropas alemanas que avanzaban a una velocidad devastadora sobre el terreno. El ministro de Defensa soviético, el mariscal Timoshenko, se apresuró a pedir que se suministraran hombres, caballos y vehículos para el esfuerzo bélico, además de ordenar a lo que quedaba de la Fuerza Aérea Soviética que atacara los aviones alemanes. Es interesante señalar que Winston Churchill respondió con una emisión de radio vespertina el día de la invasión, ofreciendo ayuda a los rusos que luchaban por su patria. Sin embargo, en los días siguientes,
La respuesta estadounidense fue quizás menos comprensiva si nos basamos en las opiniones del futuro presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, quien comentó que era muy bueno que Alemania y Rusia estuvieran en guerra y que esperaba sinceramente que se aniquilaran mutuamente. A medida que las implicaciones militares del ataque de Alemania a Rusia se desarrollaban en las vastas extensiones de la Unión Soviética, el campo minado político se volvió de repente igual de traicionero. No había duda de que Hitler había despertado a un gigante dormido, aunque pasarían varios meses antes de que los alemanes se dieran cuenta plenamente de la enormidad de la tarea que se les había encomendado. Sin embargo, incluso en el momento de la invasión, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, von Ribbentrop, pidió ayuda a sus aliados japoneses, instándoles a atacar Rusia desde el norte, pero Japón estaba ocupado preparando una gran ofensiva contra los Estados Unidos y dejó claro que esperaría hasta que los alemanes hubieran capturado al menos Moscú y alcanzado el río Volga antes de unirse a la batalla contra los soviéticos. Aún así, a medida que pasaban las semanas de junio, el ejército rojo ruso tenía bastante con lo que lidiar, ya que el avance alemán cobraba impulso. En ese momento, los rusos seguían en un estado de caos y desorganización, y cuando la ciudad de Minsk cayó el 27 de junio, los tanques de Hitler ya se encontraban a un tercio del camino hacia Moscú. A mediados de 1941, nadie podía predecir lo que iba a suceder a continuación. De repente, para los británicos, los rusos ya no luchaban junto a los alemanes, y el asediado Winston Churchill estaba dispuesto a tender una rama de olivo a Joseph Stalin. En tiempos de paz, habrían estado en bandos opuestos en cualquier discusión, pero a lo largo de la historia, la guerra siempre ha dado lugar a extrañas alianzas, y esta no fue una excepción. Con la ayuda de Roosevelt desde la barrera, Churchill había recorrido un largo camino, pero sin Estados Unidos luchando plenamente por los aliados, el primer ministro británico daría la bienvenida a los rusos a la contienda, si no con los brazos abiertos, al menos con una aceptación a regañadientes de la situación de Gran Bretaña. Churchill estaba convencido de que era vital destruir a Hitler y su régimen nazi lo antes posible, y si una alianza con Rusia lo hacía más probable, así es como procedería. We know it will be hard. We expect it will be long. We cannot yet see how deliverance will come, or when it will come. But nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. El objetivo de Hitler de intimidar a los británicos para que se rindieran solo había servido, irónicamente, para fortalecer su determinación y su posición, con los poderosos rusos como aliados, y mientras el dictador nazi planeaba su siguiente movimiento, los acontecimientos en el teatro de guerra del Pacífico estaban a punto de dominar el resto de 1941. Antes de que acabara el año, Hitler estaría en guerra con las tres grandes potencias mundiales, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos, mientras los japoneses se preparaban para cambiar el curso de la historia.